Son las 7 de la mañana con 12 minutos, profundizamos sobre este tema. Ayer estuvo con nosotros el titular de la CENESID, René Ramírez, ahora nos acompaña Ramiro Rivadeneira, quien es defensor del pueblo. Defensoría, institución que ya advirtió sobre este tema en el año 2012. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la visita. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo durante algunos años, desde el 2010 hasta el 2012, inició una investigación por una denuncia que recibió sobre la posible extracción de muestras de sangre de los guaraní en los años 90, 91 y 92. Mientras operaba en Orellana, la compañía Maxus, se mencionó pues que había investigadores o científicos que habían tomado muestras a personas de la nacionalidad guaraní y que estas muestras luego se supo que estaban depositadas en el Instituto Coriell en los Estados Unidos. Coriell tiene su sede en New Jersey, en los Estados Unidos, y no fuimos la única institución que investigó. De todas maneras, otras instituciones del Estado, como el Ministerio Coordinador de Patrimonio también lo hizo, CENESID también lo hizo, y lo que sabemos es que Coriell manifestó ser un instituto que no tenía fines de lucro, pero que había repartido las muestras a varios institutos científicos en diferentes partes del mundo. Esto, por supuesto, para la Defensoría del Pueblo, implica haber vulnerado derechos humanos de la nacionalidad guaraní, el patrimonio cultural fundamentalmente, pero también la falta de consentimiento, puesto que no conocemos que hayan sido informados sobre los fines que tenían la extracción de sangre. ¿Cómo parten las investigaciones? La comunidad se acercó donde ustedes, a la Defensoría del Pueblo, y posteriormente ustedes, al inicio de las investigaciones, recabaron testimonios en los que ellos decían evidentemente que no hubo un consentimiento informado sobre para qué eran las muestras de sangre. No, el acercamiento que tuvimos con la comunidad fue posterior a la denuncia que se presentó. Se presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo que también había tenido fundamento en algunos reportajes periodísticos que ya se habían publicado en el país. A raíz de estos reportajes se denunció a la Defensoría del Pueblo y luego la Defensoría del Pueblo en el 2010, como dije, empezó una investigación al respecto solicitando información a diferentes órganos del Estado ecuatoriano y acercándonos a la comunidad para conocer en el sitio mismo los hechos como habían ocurrido, y es entonces cuando, por las versiones de miembros de la comunidad y de sus dirigentes, conocimos específicamente la toma de muestras de sangre en los años que hemos señalado. ¿Qué les habían dicho? ¿Cuál fue el argumento para extraerles sangre, no solo a un número reducido de la población? Hay una muestra importante que se recolectó en esos años. Sí, los datos que nos indican, de acuerdo a las versiones, se les dijo que se quería prevenir las enfermedades, estudiar las enfermedades que tenían y poder dotar de medicinas, pero estas nunca llegaron ni ellos supieron tampoco cuál fue el fin que tuvo la toma de muestras de sangre. Y más bien el momento es diferente, no para prevenir las enfermedades de ellos, sino las enfermedades de colectividad a las que ellos son inmunes. Exactamente, sí, eso es lo que ha venido, bueno, lo que ha ocurrido, y se sabe pues a ciencia cierta que las muestras de sangre que fueron tomadas posteriormente fueron depositadas en el Instituto Coriell y también repartidas las muestras en diferentes institutos, de lo que suponemos que hubo varios estudios e investigaciones que se desarrollaron a partir de estas muestras de sangre y de las que fueron beneficiados seguramente, con seguridad, otros institutos científicos. Y no justamente desde donde partieron las muestras. Ahora, doctor, ustedes ya presentaron su informe hace 2 años. En este tiempo, en este lapso de 2 años aproximadamente, ¿qué ha hecho el Estado, qué ha hecho el gobierno? ¿Cómo avanzan las investigaciones para determinar qué acciones legales podrían emprenderse? Bueno, hubo algunas acciones tomadas al interior del país. Por ejemplo, en el nuevo Código Integral Penal ya se estipula de manera más precisa las sanciones penales con respecto a las muestras de sangre, pero me parece que todavía estamos en deuda con respecto a desarrollar una normativa específica que regule las situaciones de patrimonio cultural genético humano en el Ecuador. Creo que el Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional deben dar un paso que va a ser importante para el país. En ese sentido, existe ya alguna normativa internacional, pero es necesario que esta normativa recaiga también en el ámbito nacional de manera específica, más allá del ámbito penal.
Y en cuanto a las demandas, conocimos en una reunión que mantuvimos en la Presidencia de la República que la Procuraduría General del Estado levantó un estudio en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a las posibilidades de demanda a partir de estos hechos. Aún la Defensoría del Pueblo tiene pendiente la revisión exhaustiva de este estudio y reuniones técnicas con el Procurador General del Estado y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo que conversamos en la Presidencia de la República, para poder determinar de manera más precisa cómo se van a emprender las acciones legales. Lo que es necesario que conozca la ciudadanía, me parece a mí, es que cuando demanda el Estado, el abogado del Estado es el Procurador General del Estado. Así es. Y por lo tanto es el único que puede demandar a nombre del Estado. La Defensoría del Pueblo tiene la posibilidad de demandar siempre que lo hace por violación de derechos humanos a nombre de sus ciudadanos o colectividades. Por lo tanto, estas demandas, las posibilidades de demandas y los sitios de demandas están todavía en estudio. Están en estudio, habíamos revisado ayer precisamente que no hay una ley federal en Estados Unidos que contemple este tipo de hechos, de este tipo de... Del país sí hay una constitución que es clara, hay también el Código Integral Penal. Ahora, como Defensoría del Pueblo tal vez ustedes han hecho acercamientos con otros países, lo decía el presidente de la República en su enlace, esto es algo que debe conocer la comunidad internacional, tal vez conversar con otras Defensorías del Pueblo, órganos similares en otros países para que haya una causa común. Sí, conocemos que en Brasil hace muchos años se inició ya un proceso contra el Instituto Coriel, pero tampoco conocemos cuáles fueron los resultados definitivos. Otras defensorías del pueblo podrían emprender en esta situación porque estamos seguros que tratándose de comunidades indígenas no ocurrió solamente en el Ecuador, hay comunidades indígenas importantes en otras zonas de la Amazonía, en el Perú, en Bolivia, por lo que creemos que posiblemente estas muestras también fueron tomadas. Lamentablemente no tenemos conocimiento de estudios que se hayan realizado en esos países. Y doctor, apropiación ilegal, nos consulta un amigo televidente sobre otro tipo de patrimonio que podamos tener una panorámica en la cual comparar que se haya dado en años anteriores sobre patrimonio principalmente. Sobre patrimonio genético humano no tenemos ningún hecho sobre el que comparar. Lo que por supuesto existe otro tipo de patrimonio que tiene que ver con la biodiversidad, genético de la biodiversidad, pero no tenemos ningún hecho que comparar con el patrimonio genético humano. Bueno, ahora tendremos que esperar pues que el Estado siga investigando las probables acciones legales en tal caso. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Este es el tema en el que estamos abordando. Más adelante estaremos hablando de otros de su interés. El diálogo continúa en Ecuador TV. Por el momento agradecemos a Ramiro Rivadeneira, quien es defensor del pueblo. Muchísimas gracias. Momento de la pausa y ya regresamos.